Y nada, ahora me toca hablar y reflexionaba, bueno, en todas las letras que cantamos. La verdad es que qué fácil es cantar, ¿eh? Qué fácil es cantar y, bueno, cantar, ¿eh? No digo cantar bien, digo cantar, ¿eh? Lo estoy diciendo bien. Y a veces, ¿qué cosas cantamos, no? Y yo hoy, en esta semana, o en estas semanas, desde el impacto, bueno, en este tiempo, no hago más que pensar en una canción, que es una canción bueno, yo decir de Aitor, bueno, no sé si es de Comisión, de Aitor, bueno, no sé si es justo de él o de Alberto, no lo sé. O no sé si ni siquiera es de ellos, si ellos la tradujeron, que también puede ser eso. Que es la de... No voy a tararear, ¿eh? La de vuelvo ante ti... Bueno, sí, no me sale, tengo que hacerlo. En adoración. Pues se trata de ti, solamente de ti, Jesús, ¿no? Y reconozco que llevo un tiempo que no hago más que pensar eso, en mí, por mi vida, ¿no? Y bueno, por todo, ¿no? No hago más que pensar que al final esto solamente se trata de ti, solamente de ti y Jesús, ¿no? Y en este tararear de esta canción, pues hoy os quería hablar de la parábola de la vid y los sarmientos. Y quería hablaros pues no, de Juan 15, 1:8, ¿no? Dice el Evangelio de San Juan en 15, 1:8. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento mío que no da fruto lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera como el sarmiento y se seca. Luego lo recogen y lo echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que os deseéis y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que disfruto abundante, así seréis discípulos míos. Pues esta es la parábola que yo hoy quería hablar y porque en todo se trata de ti, solamente de ti, es como que de repente esta parábola vino a mí como a dejármelo claro. Se trata de Dios y se trata de Jesús y permanecer en Jesús. Y si no permanecemos en Jesús, nada tiene sentido, ¿no? Jesús es la vida, Jesús es la savia, Jesús es aquello, ¿no?, que nos ayuda a crecer y que de alguna manera a ser sarmientos fuertes, ¿no?, y como deberíamos ser. Y la única manera de dar fruto y la única manera de dar fruto en abundancia es que la savia que corra por nosotros sea el Señor. Y a mí, en nuestro alrededor, hay muchísima gente siempre preocupada por cuáles serán mis dones, cuáles serán mis frutos, qué frutos tengo que dar. Y yo al final, después de leer esto, pensaba, lo único que tienes que estar es con el Señor. Lo único que tienes que estar es en el Señor y que Él sea tu savia, que Él sea tu vida y todo lo demás vendrá, ¿no? Él se va a encargar de todo ello, ¿no? Entonces, bueno, por eso hoy quería hablar de esto, ¿no? De la importancia de permanecer en el Señor y de que de eso se trata, ¿no? Y bueno, os voy a ir lanzando algunas preguntas y mi pregunta es esta, ¿no? ¿Qué estáis haciendo para permanecer en la vid? ¿Qué estáis haciendo para permanecer? Para que no ser sarmientos de estos de que venga el labrador y os arranque, porque lo que hay, no está llegando la vid, no está llegando la savia y por tanto tiene que ser arrancado, ¿no? Esta es mi primera pregunta. ¿Qué estáis haciendo para permanecer en la vid, ¿no? Porque yo creo que muchas veces, al final, muchas cosas que para nosotros nos vuelven locos en nuestra cabeza
el tema de, pues eso, ¿no? Muchas historias se arreglarían si lo que haríamos sería una y otra vez volver al Señor, volver a Jesús y ponerlo todo a sus pies, ¿no? Yo creo que los que hemos tenido alguna vez esa experiencia de ir con todas nuestras historias donde el Señor y ponernos a sus pies, nos hemos dado cuenta de lo que eso significa, ¿no? Que ahí todo se coloca, ¿no? Y se recoloca. Y al final para mí esta es una parábola que me habla de que no basta con estar sin estar y no basta con creer a medias, ¿no? Yo creo que esta historia implica una opción, ¿no? Ahora hemos estado esta semana en la escuela de discipulado, ¿no? Que les sirve a ellos y también nos sirve a nosotros para muchas veces refrescar tu propia vida, tus propias opciones. Yo creo que siempre hay que estar en revisión de uno mismo y al final te das cuenta de que esto se trata de una opción, ¿no? Y un decir que sí, cada uno sabe en qué momento dijo su primer que sí, pero luego es a lo largo de toda la vida, ¿no? Hasta llegar a la meta, me imagino que vas o tienes otros momentos en los que dices que sí, ¿no? Entonces yo me doy cuenta de que esto se trata, esta vida que nosotros queremos llevar en el Señor, este querer dar frutos, estos dones que tanto nos importa tener y que nos pasamos la vida queriendo mostrar y demostrar, pues se tratan del Señor y se tratan de esa opción de decirle que sí y no decirle que sí a medias, ¿no? Sino un sí que implica una forma de vida, ¿no? Que implica un vivir en su orden y vivir en el orden de Dios, ¿no? Que nos implica vivir en el centro del Señor, ¿no? Siempre decimos esta frase de la pulserita de cuando éramos jóvenes evangélicas, ¿no? De what will Jesus do, ¿no? Que haría el Señor en cada momento, ¿no? Cómo el Señor está en el centro de mi vida. Yo creo que todo esto, que a veces lo tenemos ahí embotado en la cabeza, se arreglaría poniendo al Señor siempre en el centro de nuestra vida, ¿no? Y es algo que nos pasamos el día cantando, porque no hay una canción que no hayamos cantado que no hable sobre eso, ¿no? Sobre poner al Señor en el centro de nuestra vida. Pero bueno, imagino que a veces somos pobres seres humanos que por un lado cantamos, por otro lado vivimos, por otro lado. Pero ¿qué vamos a hacer? El Señor nos ama igual, ¿no? Tal y como somos. Y pensaba que ¿por qué nos ama tal y como somos? Porque a Él no le engañamos. Al Señor no le engañas. Puedes estar engañando a tus hermanos, que ya con el tiempo descubres que tampoco, pero al principio a lo mejor sí que tienes el pensar que, bueno, que en todo esto a tus hermanos los engañas, pero al Señor no. Al Señor no se le puede engañar, ¿no? No sirve para nada todo lo que estamos viviendo si no es para el Señor y desde el Señor, y si no se trata de Él y todo es para Él, ¿no? Esto es una historia entre tú y Dios y por eso, bueno, para nosotros siempre hablamos de la importancia de tener esa relación, ¿no? Esa relación de fidelidad con Dios, ¿no? Que nos hace ver que todo lo que vivimos no es por nuestros propios méritos, sino es por el Señor, ¿no? Y que la forma que nosotros queremos vivir y por la que estamos aquí, al final es en la que el Señor permanece, ¿no? Y que aquello que vivimos, aquella vida fructífera, cuando nosotros decimos tener una vida fructífera, nos estamos refiriendo a tener una vida en el Señor, una vida en la que Él, como dice esta parábola, ¿no? Jesús pueda ser la savia de nuestros sarmientos, ¿no? Nuestra vida, por lo menos las de los que hemos conocido al Señor y de los que ahora estamos aquí, sentados, y me imagino de la que muchos de los que estáis ahí detrás de la cámara en el sofá, o sentados en una silla o en el suelo donde estéis, pasa por eso, ¿no? Pasa de alguna manera por el Señor, ¿no? Por Jesús y por los frutos, ¿no? Y por los frutos que no son nuestros frutos, sino son sus frutos, ¿no? Y para ser sus frutos tienen que pasar por Él. Y pensaba, porque lo decía esta mañana que estábamos hablando del discipulado, ¿no? En la escuela, que es que esto no es un club social, esto es una comunidad, señores.
Y una comunidad es un lugar en el que venimos de alguna manera a dar nuestro pedacito, nuestro humilde pedacito al Señor de la construcción de su reino, ¿no? Ayudar al Señor a construir su reino. Y es donde venimos a unos con otros a ayudarnos a crecer en santidad, ¿no? Pero ni la construcción del reino, ni llegar a nuestra santidad, nada tiene sentido si Jesús no está ahí, ¿no? Si Jesús no están aquí, nada tiene sentido. La comunidad parte desde ahí, ¿no? Desde que lo importante es la relación con Dios, ¿no? Y dice en un momento esta parábola: el que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Es decir, que no es porque lo diga yo, sino porque lo dice la palabra de Dios. Y por tanto hay que admitir esa grandeza, ¿no? Hay que admitir la grandeza de ese labrador, que es Dios, ¿no? Que nos cuida y nos limpia para que seamos todo aquello por lo que hemos sido creados, ¿no? Y por lo que de alguna manera estamos aquí, ¿no? Y yo me pregunto, os lanzo la segunda pregunta: ¿estamos preparados para dejarle hacer ese trabajo? Es decir, ¿estamos preparados para dejarle a Dios ser ese labrador que de alguna manera que de alguna manera prepare su viña para que realmente el sarmiento dé fruto y dé fruto en abundancia, ¿no? O queremos controlar nuestra vida, queremos controlar nosotros la parra, queremos que nuestra vida sea como nosotros digamos, en el Señor, pero como nosotros, ¿no? Señor, como si estuviésemos en la peluquería. Señor, pódame, pero por aquí me dejas flequillo, me pones... ¿no? Por aquí, pero no te pases, ¿eh? ¿No? Es decir, pero no, así no puede ser. Si realmente queremos que nuestra vida sea en el Señor, si realmente queremos dar fruto, queremos tener nuestros dones, si realmente queremos en que todo esté el Señor, entonces el Señor será el que tendrá que hacer la poda, no nosotros. Y tendremos que fiarnos de que la poda que haga el Señor será la más perfecta para que esa parra, esos sarmientos puedan dar el mayor fruto. Y eso a veces es complicado, ¿eh? Yo entiendo que lo digo y me lo digo a mí también, es decir, no, esto me lo predico a mí también, que a veces es complicado, ¿no? Es complicado pensar que el viñador, que el labrador tiene el cuchillo afilado y el ojo certero y que va a cortar todo aquello que sobra, ¿no? Aquello inútil, aquello que nos lleva no nos lleva a Él, no nos lleva a nuestros frutos, ¿no? Sino aquello que de alguna manera a lo mejor es lo que no nos está dejando dar fruto. Pero reconozco que, bueno, a mí por lo menos me cuesta, ¿no? A veces es difícil esa idea. Pero al mismo tiempo es difícil, pero yo lo digo y me parece apasionante, ¿no? Me parece apasionante el poder de alguna manera pensar, si es que el Señor en esta vida de fe está trabajando conmigo, es decir, está podando aquello que sobra, aquello que no me lleva a Él, aquello que a lo mejor me hace sufrir más de lo que pienso, aunque ya con lo que tengo ya sufro. Es decir, me está haciendo que sea una planta fiable, ¿no? Está haciendo un fruto vigoroso, ¿no? Y nos está haciendo personas confiables, ¿no? Nos está haciendo que sea una parra que seguramente no dure solamente a lo mejor esta cosecha, ¿no? A lo mejor dure varias cosechas. Y es difícil pensarlo, o es fácil pensarlo, pero es difícil ponerte a que ser podado. Yo creo que mejor me explico así, ¿no? Pero me parece apasionante, ¿no? El pensar que Dios puede hacer grandes cosas con nosotros si nosotros nos dejamos, ¿no? ¿Y te arriesgas a ser podado? Esta es mi tercera pregunta. ¿Te arriesgas a ser podado? ¿Te arriesgas a lo que eso significa, ¿no? A lo que significa eso, que el Señor te renueve,
que de alguna manera se lleve todo aquello que sobra, ¿no? Y que tú te conviertas en una persona confiable, en una persona que pueda dar ese fruto que tanto estás deseando, en esa persona que tenga esos dones que tanto quieres mostrar, pero esos dones y ese fruto en el Señor, con esa savia que es Jesús y con ese labrador que es el que pone cada cosa en su sitio, ¿no? Y eso hace que la viña tenga muchísimo más valor, ¿no? Y una cosa que me ha llamado la atención al leer esta parábola es que el viñador siempre corta. No corta solamente cuando las cosas van mal. El viñador corta cuando las cosas van mal, por supuesto, para desecharlo y tirarlo y para quemarlo. Hace una buena barbacoa. Últimamente se llama mucho la barbacoa de los sarmientos. Dicen que está más rica. Pero pensar que eso vamos a acabar nosotros en barbacoa de sarmientos, pues no me gustaría. El Señor también poda, ¿no? El labrador también poda para que esa planta sea mucho más vigorosa, ¿no? Y dé mucho mejor fruto, ¿no? Y eso me hacía pensar que no tenemos que pensar que muchas veces porque las cosas no estén sucediendo como nosotros pensamos, que porque muchas veces estemos sufriendo, porque a veces las cosas no estén o no son como pensamos, no quiere decir que las cosas vayan mal, no quiere decir que el Señor esté descontento con nosotros. A lo mejor el Señor está podando porque necesita podar eso para que luego sea mejor. Y a veces es complicado, porque en cuanto las cosas no nos van como nos gustan, o las cosas nos suenan un poco a sufrimiento, o a morir a uno mismo, o a humillarse demasiado, o a un montón de actitudes que no nos molan nada, pues en cuanto las tenemos, enseguida nos ponemos nerviosos y nos parece que a lo mejor hay algo que no está mal, pero es que a lo mejor todo va muy bien. Es que a lo mejor el Señor está convirtiéndote, ¿no? en lo que nosotros hablamos muchas veces, ¿no? En la mejor versión de uno mismo, para que tus frutos sean fructíferos y para que tus dones le sirvan a Él, no a nosotros mismos, ¿no? Y eso es difícil, a mí a veces me parece difícil, porque enseguida nos ponemos nerviosos cuando las cosas no son sota, caballo, rey, o ahora esto, ahora lo otro. Enseguida pensamos que es que a lo mejor a nosotros no nos toca y le toca al otro, ¿no? Está claro que la fe no es una... A mí no me parece que pueda llevarse bien fijándote en el hermano, ¿no? Yo creo que la fe es una historia de una relación entre Dios y tú, contigo y Dios. Lo puedo decir de todas las palabras, con todos los verbos posibles, en el que aparezca tú y Dios. Pero se trata de algo que tiene que ver con eso, ¿no? Y no con lo que a veces viven los demás o cómo se podan las demás parras o los demás hermanos, sino cómo estás tú, ¿no? Y si Dios no está descontento, aunque estemos siendo podados, ¿cómo lo sabemos? Yo creo que lo importante es el fruto de lo que hoy estoy hablando, ¿no? Yo creo que la señal de que todo va bien es el fruto que tú estás dando. Por eso ya hemos hablado en todo el tema de la escuela de discipulado, hemos metido, bueno, ya sabéis, hace mucho tiempo en la comunidad todo el tema de la inteligencia emocional, ¿no? Porque hay que ver el fruto y no hay que ver tanto cómo nos sentimos o nuestras emociones, ¿no? Sino hay que ver los resultados de nuestra vida. Sé que esto que digo es difícil, pero yo creo que es así en el Señor. Y el verdadero fruto es aquel en el que fluye el Señor. Es aquel en el que la savia es Jesús y es aquel el que Dios ha puesto para nosotros y que es nuestro, es propio, es específico. No hay otro igual, es el nuestro. Y el labrador sabe cómo conseguir nuestro fruto. Y nuestro fruto a lo mejor es podando demasiado o a lo mejor es podando poco. Él sabe, nosotros no lo sabemos, no lo podemos controlar. Él sí. Y por eso tenemos que fiarnos del labrador, tenemos que fiarnos de Dios y tenemos que fiarnos de alguna manera en que Dios sabe lo que está haciendo con nosotros, ¿no? Y que Él va a hacer lo mejor para nosotros. Así que os arriesguéis a ser podados
Pensaba entonces, una vez más, en el tema este que os decía antes, de que no somos un club social, ¿no? No podemos funcionar ni espiritualmente, ni podemos funcionar comunitariamente si el Señor no está con nosotros. Si el Señor no es el centro de nuestras vidas, no podemos hacer nada. No tiene sentido. No se trata de ti ni de tus frutos, sino de sus frutos a través de ti. Y cómo lo desarrollamos, ¿no? en esta vida, ¿no? Para el servicio de Dios y del reino, ¿no? Y pensaba que para mí la manera más tangible, claro, es la manera que yo aprendí desde los 17 años, ¿no? Que es en comunidad. Por eso creo que es importante buscarse un lugar, tener un lugar. Muchos de nosotros lo tenemos y muchos de vosotros o de alguna persona lo está buscando. Yo le animo a que lo busque. Y para mí ese es el lugar en el que todo esto se hace tangible, ¿no? Y se hace verdad, porque es el lugar en el que tú puedes ver de alguna manera si los frutos están siendo buenos, si la poda, puedes ver la poda. A lo mejor tú a veces no lo ves, pero puedes tener un hermano que te lo recuerda, ¿no? Que te está diciendo que vas bien, que lo estás viendo todo mal, negro, pero que no está negro, que está fenomenal, ¿no? Entonces, bueno, sí que pensaba eso, ¿no? En lo importante. Y pensaba que imprescindible para la vida de fe, para la vida que nosotros queremos, que por eso, como dice Rocío, hemos venido hoy, ¿no? Y no estamos en las fiestas de la patrona, muy típicas aquí en Torrelavega, donde desde pequeños a todos nos ponen guapos para ir a estas fiestas, nos trajean. Y yo ahora lo hago con mis hijas, que a veces solo tienen trajes para la patrona y a veces no vamos a la patrona y quedan ahí los trajes, no sé para qué, pero bueno, aquello que ves es lo que haces al final. Y por no estar ahora en la patrona con mis hijas, con su mejor traje, sino que estar aquí, es importante y lo imprescindible es la oración personal. La relación que cada uno de nosotros puede tener con el Señor y la oración comunitaria y, cómo no, el compromiso con los demás, ¿no? Yo creo que es indispensable para cada uno de nosotros la acción hacia los más necesitados, ¿no? El servicio, la fraternidad, nuestra misión, aquello a lo que somos llamados. Es el lugar donde los frutos y los dones es donde cogen forma, ¿no? Así que si no tenéis misión, buscárosla. Y que seguro que encontráis, a patadas. Así que pensaba ya sabéis, me gusta a mí todo el tema este de los 2 palos de la cruz, ¿no? Para mí siempre ha sido una buena revisión de vida, ¿no? Pensar que los 2 palos de la cruz, la parte que va hacia el Señor, esa tiene que crecer, ¿no? Hacia arriba, y la parte hacia los demás tiene que crecer de lado, pero las 2 partes de la cruz tienen que crecer. No vale solo la parte del club social. No hay club social no hay comunidad si no está el Señor en medio, ¿no? Si no está el Señor en tu vida. Y a veces cuesta, ¿no? Yo hablo con muchísima gente, acompaño a muchos chavales y no tan chavales, que todo esto cuesta, ¿no? Cuesta la relación con Dios, cuesta muchas veces el ser constantes, el fiarse, el ser fiel. Y lo sé, y yo también a veces lo vivo, ¿no? Y a mí a veces también me cuesta mucho, pero creo que hay que quererlo siempre, hay que intentarlo siempre. A veces con intentarlo, a lo mejor también basta. Lo que no hay que es darse por vencido y convertir a las cosas en otra cosa, ¿no? Y convertir lo que nosotros estamos viviendo eso en un club, en algo social, ¿no? Yo creo que el Señor siempre tiene que estar ahí, y hay momentos mejores, hay momentos peores, hay momentos de gracia que a lo mejor se sienten más, hay momentos en los que cuesta más seguir al Señor porque a lo mejor estás más liado y no le sientes tanto y te cuesta la conexión, pero yo creo que hay que intentarlo una y otra vez. Y yo siempre digo, ¿no? Siempre decimos esto, que Dios quiere santos, no de los que no se caen, sino de los que se caen y se levantan. Y hay que levantarse todos los días, intentar que el Señor sea el centro de nuestra vida, ¿no? Y si no lo es, intentar que lo sea.
Y si no lo es, querer. Y si no querer, intentar. Y si no, ahí, pero una y otra vez, ¿no? Y pensaba que para ello necesitamos la comunidad, ¿no? Por eso antes os decía que buscaseis un lugar, porque que el Señor esté en el centro de vuestras vidas, yo creo que necesitamos una comunidad para la misión, para poder hacer real la misión y por tanto ver la poda. Por tanto ver cómo el labrador te ha podado, ¿no? Por tanto ver cómo las cosas has ido dando fruto, para poder ver el fruto que estás dando en abundancia, para poder ver las maravillas que Dios está haciendo en ti. Necesitas un lugar donde poder realizarlo para que así se vea de alguna manera, ¿no? Y los hermanos te lo puedan decir. Y por tanto también los hermanos, ¿no? Hablábamos estos días, ¿no? Que no sé si te puedes fiar de Dios si no te fías de los hermanos. Y creo que es importante tener hermanos en los que poder vivir todo esto, ¿no? Para que todo esto sea real. Que a mí es lo que me importa, que todo esto sea real en mi vida, ¿no? Así que os diría que no tengáis miedo, que sigáis cantando estas canciones que cantamos, que dicen unas cosas alucinantes en el Señor, pero que sean verdad en nuestra vida, ¿no? Y a veces hay mucha gente que vive la comunidad como aquello que le frena, ¿no? Hay mucha gente que vive la comunidad y los hermanos como aquellos que no están viendo sus dones, o aquellos que no están viendo su fruto, o aquellos que de alguna manera les están aguando la fiesta, ¿no? O les están castigando. Y leí una frase que me encantó y dice: nadie, absolutamente nadie, puede cerrar una puerta que Dios abre para ti. Y eso sí que lo creo. Nadie puede cerrar una puerta si Dios la está abriendo para ti. Ningún hermano, ninguna comunidad puede estar abriendo una puerta si Dios la está cerrando una puerta, si Dios la está abriendo para ti. Así que si tu misión, tu llamado, tus frutos, todo crees que son verdaderos, que son del Señor, ya está, tú sigue adelante, pero sigue adelante con la relación en el Señor, dejándote podar por el viñador, por Dios, dejando que la savia sea Jesús. Y no te preocupes que los hermanos se rendirán a ello. Amén. Por tanto, la comunidad es un instrumento y la comunidad es testigo. La comunidad es testigo de lo que Dios, de lo que el viñador hace en tu vida. Y eso, ¿no? Vuelve a decir amén, meme, amén. Aquello que Dios abre para ti, un hombre no lo va a cerrar. Un hombre nunca lo va a cerrar. Y a lo mejor es que no es en esta comunidad, tiene que ser en otra, pero entonces búscate otra. Amén. Así que dice al final, en el versículo 8, ¿no? Y ya voy terminando, dice: la gloria de mi Padre está en que deis mucho fruto y seáis mis discípulos, ¿no? Y aquí dice la palabra discípulos. Y hoy hemos estado hablando de lo que es un discípulo. Y un discípulo no es un creyente, ni alguien que vive a medias, ni una persona que cree en Dios pero no significa nada en su vida, ¿no? Sino un discípulo es aquella persona que ha puesto a Dios en el centro de su vida y se ha fiado de Él y de sus hermanos y se ha convertido en un cristiano adulto, ¿no? En un cristiano maduro, confiable, que se puede encargar de los demás, ¿no? Y de lo que está hablando aquí Jesús en esta parábola es de discípulos. Y es labor del Padre, es dotar a las ramas de las mayores posibilidades de ser aquello para lo que han sido creados. Ser la mejor versión de nosotros mismos, ser discípulos.